tardes. Hoy tenemos de invitado al Padre Miguel. Mucho gusto, Padre Miguel. Mi nombre es Antonio. Bienvenido a nuestro podcast. Se llama Tu Historia en mi podcast. Ok. Muchas gracias. No, el honor es nuestro porque pues es nuestro segundo invitado. Ajá. Oh, okay. Vamos empezando y tenemos muchos planes, muchas historias que contar. Así que usted es el segundo invitado. Puede contarnos su historia, cómo fue su niñez. Okay. Bueno, mis padres fueron cubanos exilados. Mi mamá vino a este país en el 59 y mi padre el año después, en el 60. Yo nací en el 62. Solo cuando mi padre vino a este país se encontró con unos misioneros bautistas. Oh. Y entonces para él eso fue una revelación personal para él. Sí. Y se convirtió, mis padres no eran católicos practicantes, sino que eran católicos culturales, ¿verdad? Oh. Como esa era la religión mayor y dominante de la isla cubana. Cuando él fue a New Jersey y New York a trabajar, entonces yo nací allá, mi hermana, que un año menos que yo. Fuimos creados en un hogar muy evangélico, muy protestante. Oh. Las cosas eran guiadas por el estudio y la lectura de la Biblia. La Biblia era todo. Yeah. So, esa fue nuestra niñez. En la adolescencia, el miércoles era la iglesia a la oración. El viernes por la noche era con la juventud, sábado por la noche con la juventud y todo el día el domingo. O sea que prácticamente usted no disfrutó mucho su niñez porque se la pasaba más en la iglesia o lo que la familia dijera. Yo disfrutaba mi niñez en la iglesia. Para mí mi niñez era la iglesia. La iglesia, sí, Yeah. sí, sí. Ajá. Mis amigos, todo eso era parte de esos círculos. Claro que una dificultad muy profunda en mi vida ocurrió a los 11 años. Mis padres se divorciaron. Pero con todo y eso fue la congregación bautista local que mantuvo ¿cómo se dice? Pudo invertir algo de lo que ellos tenían en el sentido de tiempo y la cultivación espiritual para mantener un poco de balance en mi vida. Oh, okay. Sobre todo sobre esos tiempos difíciles. Sí, porque pues para un niño decir que se van a divorciar los padres es muy duro. Sí, O sea, definitivamente. Yeah. Prácticamente a uno se le cae el mundo prácticamente. Yeah. Ok. ¿Y de ahí cómo siguió su juventud? Bueno, de cierto punto era normal en el sentido de que no era muy diferente que los otros adolescentes de esa área en ese tiempo. Una de las cosas que yo vi de mi padre fue que él tomaba posiciones de liderazgo, Sí. ¿verdad? En la iglesia. Y así fue como esa semilla de que yo también debería de ver cómo Dios quería que yo sirviera en la iglesia. Oh, okay. Desde temprana edad tenía yo algo, hoy en día le hubiéramos dicho una vocación, ¿verdad? Vocación, sí, sí. No estaba yo muy seguro de qué forma iba a tomar esa vocación. De ninguna manera, en lo absoluto, la Iglesia Católica no tenía ningún papel en esa vocación, como yo lo veía entonces. Incluso yo fui enseñado que los católicos no eran cristianos. Y para mí el catolicismo era algo contra el cristianismo. Contra el cristianismo, sí, Yeah. sí. Así fue. A eso es a lo que iba yo. La pregunta, ¿cómo se dio cuenta usted que su vocación era ser sacerdote? Bueno, eso tomó muchos años.
empezó en la universidad. Yo fui a una universidad en el estado de Pennsylvania, evangélica. Su enfoque era buscar descubrir la verdad en el contexto de la fe cristiana, ¿verdad? Y yo tomé durante esos 4 años mi propósito, mi proyecto personal era descubrir cuál era el cristianismo verdadero, porque yo tenía muchos amigos en la universidad que venían de esta iglesia, de otra iglesia, esta tradición, esa otra tradición. Se llamaban metodistas, presbiterianos, bautistas, menonitas, un montón de sectas diferentes. Entonces mi proyecto era estudiar estas sectas, a ver de dónde vienen y por qué existen, ¿verdad? Y visitar sus iglesias. Sí. Una de ellas, por supuesto, fue la Iglesia Católica. Fui a la iglesia del Buen Pastor en Camp Hill, Pennsylvania. Yo estaba, yo creo que en mi 2º año de la universidad. De la universidad, sí. Y esa fue mi primera misa. Yo asistí a mi primera misa. Y de verdad que fue impresionante. Para mí fue muy impresionante. O sea que no había ido a una misa así. Nunca. Nunca. Yo vivía, en el pueblo donde fui criado, yo vivía al lado de una iglesia católica, sí. Sagrado Corazón. Pero nunca entré. Los sacerdotes se dedicaban a huirnos de la propiedad de la iglesia porque ahí es donde jugábamos, ¿verdad? Y con la pelota pues rompíamos las ventanas sin querer, pero lo hacíamos. Y los domingos yo siempre veía a la gente afuera de la iglesia, en las gradas afuera, fumando cigarrillos, ¿verdad? Entre la misa o después de la misa, algo así. Pero nunca entré. Ya yo era un estudiante universitario cuando asistí a mi primera misa. ¿Ves como dice usted? La ahuyentaban para que no entrara. Para que no entrara, exacto. Ok. Entonces ya en la universidad se da cuenta de que existe la iglesia católica y que le gustó la misa, cómo la dio el padre y todo. Sí, y también hubo otras cosas también. Empecé a estudiar la historia de la iglesia, desde el cristianismo primitivo hasta tiempos modernos. Hasta ese punto yo lo único que entendía era la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y después, los 1500 años después de eso, con el comienzo de la Reforma Protestante, con Martín Lutero y esa gente, esos 1500 años para mí eran años vacíos. Yo no sabía qué había ocurrido en esa época. Me encontré con un autor que se llama G.K. Chesterton. Chesterton me introdujo a San Francisco de Asís, a Santo Tomás de Aquino, y poco a poco me fui dando cuenta que existían cristianos durante esos 1500 años. Muchos de ellos contribuyeron aspectos muy importantes a la vida cristiana y se dedicaban a vivir una vida santa, o de luchar para vivir una vida santa. Eso fue muy impresionante para mí. Bueno, yo vengo de México y la religión supuestamente la incluyen en los, ¿cómo diría? En las escuelas de iglesia, donde empiezan a inculcarle a los monaguillos cómo pueden llegar a ser pastores o sacerdotes. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. No sé si aquí a lo mejor es diferente. Como dice usted se fue incluyendo más que nada en el estudio, y fue estudiando libros y todo eso. Y asistiendo a diferentes iglesias, aprendiendo el origen histórico de cada secta, de cada tradición. Y así fue que poco a poco me fui dando cuenta que había una realidad
que yo no entendía, que yo nunca había vivido. Sí, sí. Entonces ya cuando estaba acabando mis años universitarios, decidí que yo tenía que ser un anglicano o un luterano. Las iglesias luteranas vienen directamente de la persona de Martín Lutero, que mantuvieron algunos aspectos católicos. Y la iglesia anglicana fue una expresión muy diferente al resto de la Reforma protestante, donde mantuvieron mucho de las prácticas católicas, pero rechazaron la autoridad de la iglesia y sobre todo del Papa. Y para mí el Papa y devociones a la Virgen María eran los obstáculos más grandes. Poco después de salir, de graduar de la universidad, me uní a la iglesia episcopal, que es la iglesia anglicana en este país, en los Estados Unidos. Eso. Ya. Prácticamente, bueno, en México te inculcan que la religión viene de Europa y que llegó a México por la conquista de los españoles. Y de ahí es cuando nace la cultura de la Virgen María. Right. Entonces, prácticamente le digo, no, eso no te inculcan allá. Bueno, la fe originó en el Medio Oriente, ¿verdad? Lo que decimos la Tierra Santa. Tierra Santa, sí. No exactamente es una expresión europea, Sí. es más una expresión hebrea o árabe. Entonces, de ahí fue donde empezó la fe, por supuesto, el movimiento cristiano empezó ahí. Pero sí, la América Latina, por lo general, recibió la fe cristiana de Europa. Sí. Pero en los Estados Unidos, la fe cristiana también vino de Europa, pero del lado protestante, no católico. Oh. Porque las primeras colonias Sí. y los primeros estados de los Estados Unidos, que eran 13, la mayoría fueron fundados por seguidores de sectas protestantes. Incluso hay un estado en los Estados Unidos que se llama Maryland, que literalmente es Tierra de María. Fue fundado por católicos, porque no podían practicar la fe católica en los otros estados, porque eran fundados por protestantes y no era legal practicar la fe católica en esos lugares. Okay. Sí, no, yo no sabía eso. Este país es esencialmente un país fundado por protestantes. Y es una cultura que ha recibido mucha influencia de la religión protestante. Sí, porque también en Alabama yo he visto que hay mucho protestante, tanto hispanos como americanos. Exacto. Hay mucho protestante. Yeah. También yo he visto en Filadelfia, creo que también yo he visto. Sí, en todo el país hay protestantes, incluso cualquiera persona con un poquito de seguidores y un poquito de dinero puede formar su congregación, rentar una tienda o un espacio y empezar su iglesia. Incluso hay hasta personas que se han declarado ser obispo de esta secta o pastor supremo de esta otra secta. No hay una estructura eclesiástica, ¿verdad?, que dice tú no puedes hacer eso. Ellos mismos forman su propia organización religiosa. Fíjese que ahorita que está diciendo eso, su certificado, que él se certificó como pastor y ya hizo su iglesia, es un recinto como un estudio. Y le digo a él, pero ¿cómo tú eres pastor? Uno como trae el arraigo de México, dices tú, ¿cómo tú vas a ser pastor? Eso es lo que a mí me sorprendió, porque yo tengo entendido que es un largo estudio. Y él de la noche a la mañana se hizo pastor con un certificado y ya. Y hay gente que lo sigue, o sea, prácticamente hay gente que ya va
recinto donde él practica. Yeah. Y como dice usted, eso no se había visto. O sea, hay protestantes aquí y pues aquí yo soy y aquí está mi recinto y tú me tienes que seguir porque es aquí. Exacto. Hasta puedes ir hasta el internet, ¿verdad? A la red Sí. y aplicar por medio del internet, pagar unos $. Sí. Y ya eres legalmente reconocido como un pastor. Como un miembro del clero. Ajá. Y puedes hacer cosas como casar una pareja o en un entierro, cosas así, sin haber estudiado absolutamente nada, ni siquiera tener una congregación formada por tus obras. Pues, Pero eso se ve en las sectas. sí. Hay personas que nada más que con decir que son pastores, porque yo me pasé 20 minutos estudiando la Biblia y ahora yo la conozco. Y también hay personas que se han dedicado años, tienen grados formales, han ido a colegios formales, Sí. que son protestantes también y son ministros reconocidos. Por ejemplo, cuando era muchacho, Billy Graham era una figura muy central en el mundo evangélico. Sí. Y era un hombre estudiado, un hombre con grados formales. El punto es que no hay ninguna estructura en común con todas estas sectas Sí. que dice tienes que hacer esto y esto para ser un pastor de pastor, verdad. sí. Sí, en la Iglesia Católica, como uno sabe, toma años, Años. Sí. no solamente de estudios académicos, sino de práctica, ¿verdad? En lo que es el ministerio parroquial o la capellanía de hospitales, etcétera, etcétera. Sí, es mucho entrenamiento y mucha educación. Sí, porque eso es lo que yo tengo entendido, que tienes que ir a un convento y ya del convento ellos te van formando para que tú llegues a ser pastor o Sí. también monja. O sea, eso es... Monja y monje, los conventos, los monasterios. Sí. Normalmente los sacerdotes van a seminarios, se llaman seminarios, Oh, okay. para sacar su grado y tienen que tener la aprobación y el apoyo de un obispo. Oh. Un católico, ningún católico es católico por sí mismo. Sí. Todos, desde el que se sienta en la banca los domingos en misa, hasta el sacerdote del altar y el obispo de la diócesis, está debajo de alguna autoridad. Una autoridad, sí. Sí, todos. Sí, pues es la ley de la vida, que todos regimos a alguien Yeah. y de ahí seguimos la ley, más que nada. Yeah. Ok, bueno, ya nos desviamos un poquito. Y después de la universidad se graduó. Y fui al seminario y ahí fue donde oficialmente me hice anglicano, me hicieron anglicano, me uní a la iglesia episcopal. Y mi primer año en Princeton, New Jersey, después me fui al seminario episcopal en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y me pasé 4 años ahí. Antes del último año conocí a mi señora y me casé, y entonces después de graduar el seminario yo estaba debajo de un obispo episcopal anglicano, que era el obispo de New Jersey, y empecé a servir ahí, esencialmente en la obra hispana, apoyando a los hispanos en lo que es necesidades básicas, ropa, comida, inmigración, todas esas cosas que forman parte de la vida latinoamericana en este país. Después de como un año, un poquito más de un año, nos fuimos para California, y mi señora y yo, ya con hijos, nos pasamos como 3 añitos en California. Pero ya yo estaba viendo que los anglicanos parecían ser católicos, pero no eran católicos. Y poco a poco regresamos a la parte oriental del país. Fui capellán en Carolina del Norte, en un colegio de niños ahí, y entré también desde ahí. Fui capellán militar en el ejército
donde yo serví casi 4 años en Fort Bragg, North Carolina. Y fue ahí que ya yo dije tenía que salir de la iglesia episcopal. Eso de inventar la religión como mejor te parezca, Sí. según las necesidades que tú tengas, me pareció ser algo muy contrario al cristianismo clásico, Sí. que esencialmente estamos hablando del catolicismo. Y nos fuimos a Augusta, Georgia, donde nos pasamos 15 años, y ahí fue donde yo comencé ministerio en la Iglesia Católica como sacerdote católico. Tengo una duda. Dice que se casó. Bueno, en la religión supuestamente el padre no se puede casar. Yo no sé. Sí, en la religión el padre no se puede casar, pero un hombre casado sí puede ser sacerdote. Sí puede ser sacerdote. Sí. Con la aprobación del obispo, y sobre todo si ese hombre viene de una secta. Oh. All right? So, yo nunca fui católico, yo fui creado bautista, ¿verdad? Sí. Entonces, habían otros requisitos y otras disciplinas. Sí, sí, sí. So, así como un diácono hoy en día, si su esposa muere, no se puede casar porque ya es diácono. Si mi señora muere antes que yo no me puedo casar porque ya soy sacerdote. Ya sacerdote. ¿Verdad? Sí, sí, ya la entendí. Pero anteriormente yo era un hombre casado, ¿verdad? Sí. Entonces, como hombre casado fui ordenado sacerdote. Sacerdote. Yeah. Sí, o sea, usted primero formó su familia y ya después se hizo sacerdote. Ya fue como, está permitido así. Está permitido así en ciertas circunstancias. La norma todavía, por lo general, es que ni antes ni después debe de casarse. Pero hay excepciones, porque ya como dije, yo me convertí a la Iglesia Católica. Sí, sí, sí. Yo no sabía nada de esa disciplina. De esa disciplina, sí, de sí. ese debate. So, por supuesto, como ya yo era ministro protestante, Sí. y sabían ellos, todo mi pasado era protestante, entonces cuando yo entré en la Iglesia Católica, me podían, con la aprobación del obispo, ordenarme sacerdote. Sí. Sí, porque pues, tiene que pedir uno el permiso también. Es como cuando uno se va a casar por la iglesia, tiene que tramitar todos los papeles. Y más que nada ver el historial y todo eso. Exacto. So, si tú tuviste un matrimonio antes de casarte en la iglesia, Sí. hay que bregar con ese matrimonio, ¿verdad? Sí, sí. Todo eso. Y hay otras razones por qué todos esos papeles y ese historial hay que documentarlo Sí. y analizarlo, evaluarlo también. Porque, por ejemplo, si tú te vas a casar, una de las cosas que tienes que hacer es que todos los documentos que manifiesten los sacramentos que has recibido Sí. vayan a la parroquia donde te vas a casar. Ujú. Y uno ve esos documentos, y si en esos documentos uno ve, no, este fue ordenado sacerdote en el año 63. ¿Cómo es que se va a casar ahora? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es una de las razones porque hay que Sí. buscar la historia. Prácticamente porque pues a mí me costó mucho para casarme por la iglesia, porque no contaba yo con mis papeles, porque supuestamente mis papás cuando se divorciaron o se separaron, yo no sé cómo terminó esa relación, él quemó todos los papeles. Entonces tuvimos que batallar ahí un poquito, y después cuando resultó que mi esposa supuestamente había estado casada, pero no estuvo casada un largo tiempo. Haga de cuenta que nomás fue como por mucho 2 meses, 3 meses por ahí. Y ya de ahí se nos complicó todo para tramitar el papel para podernos casar. Entonces ella tuvo que demostrar que no estuvo mucho tiempo, que se divorció, que ya está divorciada hace mucho tiempo. O sea, todo es un papeleo. ¿Y cómo se casó? ¿Se casó por lo civil? ¿Se casó por la iglesia? Eso todo también. Sí, todo eso tiene que ver, sí. Todo eso influye. Ya. Sí, porque ella nomás se casó por el civil. Ya. Entonces prácticamente dijeron, no,
no cuenta mucho como si fuera casado por la iglesia. Exacto. Pero como quiera estuvo casada. O sea, Yeah. ese fue el dilema, que Yeah. estuvo casada, entonces de ahí vino la controversia, porque... Exacto. Pero sí, como dice, todo eso tiene que contar. Yeah. Ok, y entonces, ¿cómo es que llegó aquí a Marietta? Llegamos aquí a Marietta ya después de 15 años de servir la iglesia en la diócesis de Savannah, que es Augusta. Llegamos aquí porque yo, la mayoría de esos años en Augusta, además de tener una parroquia o de servir en una parroquia, yo no era párroco, pero yo servía en una parroquia, yo me pasaba la mayoría del tiempo en lo que era un hospital católico, como el sacerdote de ese hospital. Y me dedicaba yo a ese ministerio, a los enfermos y los moribundos, ¿verdad? Sí. Entonces oí que estaban buscando un sacerdote aquí en Atlanta, en el hospital de St. Joseph, ¿verdad? De San José. Sí. Y entonces pues empecé ese proceso, me hicieron varias entrevistas, visité, ya nuestros hijos, tenemos 2 hijos, ya estaban ya más o menos listos para irse de Augusta, y yo sabía que iban a venir primero para acá, para la ciudad, ¿verdad? Aquí había, por supuesto, hay más oportunidades, ¿verdad? Entonces ya yo sabía que ellos iban a venir para acá, y cuando me ofrecieron la posición de director de cuidado pastoral ahí en ese hospital, yo lo acepté y estuve ahí 5 años. Una pregunta, ¿es diferente llevar una iglesia y a estar en un hospital? Definitivamente. Hay cosas que son similares. Por ejemplo, yo celebraba la misa en la capilla del hospital todos los días, pero no los fines de semana, ¿verdad? Qué raro. Yo entregaba un presupuesto. Sí. Aquí estoy encargado del presupuesto, ¿verdad? A mí me decían, hay que visitar a este paciente, hay que asistir a esta reunión, hay que ir a este evento. Sí. Aquí más o menos soy yo el que digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. De cierto punto es similar en muchos puntos, pero es un ministerio diferente. Sí. Right? En los 10 años, van a ser 10 años que yo estoy aquí en la Sagrada Familia, por supuesto, he bautizado muchos más niños que en el hospital, pero he hecho mucho más funerales, ¿verdad? En el hospital, porque estoy bregando con moribundos, sí, ¿verdad? Que aquí. Es diferente, es diferente. O sea que también en el hospital se pueden bautizar. En emergencia, sí. En una emergencia, por ejemplo, si un infante se está muriendo, eso era una de las cosas que hacíamos, era entrenar a las enfermeras, porque en el momento uno está muy apurado, ¿verdad? Uno no sabe cuándo va a morir el niño, bautizan el niño. Yeah. No sabía yo eso. Yeah. Sí, cualquier persona en una emergencia puede bautizar, mientras que se registra el bautismo en la parroquia local. Y en ese caso, por ejemplo, ¿no son el mismo trámite que en la iglesia? O sea que, por ejemplo, afuera te dicen que los padrinos tienen que estar casados por la iglesia, que los papás también tienen que estar casados por la iglesia, o que tienen que ser miembros de una iglesia. Es los mismos requisitos, ¿Oh, sí? pero como es emergencia, ¿verdad? Uno bautiza el infante primero y después se preocupa de los demás. Los papeles. Yeah. Ok. No, está difícil entonces. Sí, porque si uno tiene que esperar para averiguar todos esos datos, se te va a morir el niño. Se va a morir, sí. ¿Verdad? Por eso se llama una emergencia. Emergencia. Yeah. Entonces ya aquí ya se vino para acá, bueno, pidió su cambio. Sí, cambié de diócesis, por supuesto, me encardenaron, es decir, que ahora yo soy parte de esta diócesis, aquí en el 2016 y he estado aquí desde entonces, como sacerdote de la Arquidiócesis de Atlanta. No, pues para todos los que venimos para acá, para Holy Family, es un honor tenerlo, y escuchar su misa de ustedes es muy, muy reconfortable,
y aparte nos instruye y nos guía, más que nada. Porque hay veces que uno viene con unas ganas de decir, ay, otra vez misa. Yeah. Pero ya cuando sale uno de aquí ya sale motivado, ya sale alegre y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Bueno, yo vengo de la domingo de las mañanas a las 7 de la mañana, Ajá. que es la madrugadora más que nada. Entonces ya cuando uno viene para acá viene uno medio dormido y ay, otra vez. Pero ya cuando sale uno de aquí ya sale feliz. Yeah. Más que nada bendecido. Qué bueno, me alegro de oírlo. Yeah. Espero que mucha gente también que viene de esa misa o que viene a la de las tardes, que venga temprano, para que así también, pues más que nada que no la quiten, porque pues para mí es buena. Recibir la bendición temprano y salir de aquí motivado, feliz y alegre, pues no cualquiera lo puede tener. Yeah, yeah. Bueno, hasta ahora yo espero continuar con la misa a las 7 de la mañana. Uno no puede decir, tú sabes, uno puede ver el futuro, no conocemos el futuro, Sí, pero sí. por ahora me gustaría continuarlo. No, pues esperemos tenerlo aquí muchos años, más que nada, que ahora sí que siga sirviendo más que nada a la comunidad, porque pues la comunidad es lo que sí lo necesita. Porque pues hoy en día con esto de inmigración y que los trabajos están muy bajos y que la gente ya, cualquier persona ya está muy estresada, o Sí, sea, sí. sí necesita. Y yo le recomiendo a la gente que se acerque a la iglesia, que oren, que pidan más que nada, porque pues si te desahogas, sales de aquí tranquilo, en paz, más que nada te relaja el estrés. Y es un recordatorio que no estamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros para siempre. Siempre. Yeah. Sí, porque pues ahora sí como dicen, como tú ores, se te va a dar. Yeah. Pero si no oras y tú nomás estás esperando que todo te caiga del cielo, como que no. No, es una zona muy difícil. Yeah, yeah. Pero pues ahora sí que nos dio gusto tenerlo aquí y espero que no sea la última. Espero que nos sigan invitando. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, padre. Fue un honor tenerlo. Okay. Que Dios te los bendiga. Igualmente, muchas gracias.